Gloria a Dios. Hoy me gustaría compartir con ustedes una porción bíblica que la leamos, que la expliquemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Pero antes vamos a hacer una oración, vamos a orar para que sea el Señor ministrando su vida, ministrando mi vida y poder entender esta palabra en el nombre de Jesús. Buen Padre Celestial que estás en los cielos, en esta noche, Señor, pido que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas. Pido que esta palabra, Señor, sea de bendición para alguien, Señor. Sea de bendición para mí, para mis hermanos, para mis amigos que puedan escucharla. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues hoy vamos a ver esta palabra, pero antes quiero darte el título de esta palabra. Y el título es ¿Dónde está la grandeza del hombre? Es muy importante saber dónde está la grandeza de un hombre. ¿Qué es lo que hace grande a un hombre? ¿O qué es lo que hace grande a una mujer? En momentos de nuestra vida hemos estado pensando que la grandeza de un hombre o de una mujer se definen por sus riquezas, por lo que tienen, por cómo se comportan, por su inteligencia, por lo que son, por lo que saben, que es lo mismo a lo que dije anteriormente. La grandeza de un hombre terrenalmente se basa en esas cosas. La grandeza del ser humano se basa a sus avances, a su aprendizaje, a su crecimiento. Eso se basa en la grandeza del hombre terrenalmente. Pero si nos vamos a ver la grandeza de un hombre y la grandeza de una mujer en el ámbito espiritual, en el ámbito de Dios, esa no es ninguna grandeza. La grandeza del hombre es conocer a Dios. Ahí es donde se encuentra la verdadera grandeza. Cuando nosotros conocemos a Dios de tal modo que podemos ser su amigo, que podemos hablar con Él, que podemos entender lo que Él quiere para nuestra vida, que podemos ayudar a alguien más a través de una oración, a través de unas palabras, es entonces cuando podemos entender que la grandeza del hombre no consiste en lo que yo tenga, sino que la grandeza del hombre consiste en conocer verdaderamente a Dios. En esto consiste la grandeza del hombre, en poder escuchar su voz, en poder saber lo que Él quiere para mí, y no solo para mí, sino para los demás, porque también la grandeza del hombre cristiano no consiste en que solo Dios me habla a mí, en que solo Dios me dice a mí, en que Dios está tratando conmigo, en que Dios me está usando grandemente. No nada más consiste en mí. La grandeza de un hombre es conocer a Dios y saber que Dios, su propósito es que nosotros compartamos este conocimiento con los demás. Que si Dios nos da un secreto, que si Dios nos revela, que si Dios nos está hablando, que si Dios está trabajando con nosotros, el propósito de Dios es que también nosotros compartamos a nuestros hermanos y que podamos hacerles entender cuál es la grandeza de un hombre y de una mujer. Y vamos a hablar un poquito sobre David. El rey David no se alegraba porque él era un rey. El rey David, podemos saber que fue un rey y un buen rey, y tuvo muchas victorias, y fue muy alabado, y fue un hombre que dice la palabra de Dios, que estaba conforme al corazón de Jehová. Pero la grandeza de David no consistía en estar en un palacio. La grandeza de David no consistía en sentarse en una mesa llena de banquetes, en una mesa hermosa, espléndida, donde no hacía falta nada. La grandeza de David consistía en que conocía a Jehová. Y si usted se ha dado cuenta, el Salmo 23 es una palabra hermosa y podemos ver un David confiado plenamente en Dios. Y esto solamente lo hace el conocimiento. Él sabía quién era Dios, tanto que él puede hablar de Dios plenamente, sin duda y sin temor. Porque podemos ver cómo inicia el Salmo 23 y dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor. Él sabía que él pertenecía a Jehová.
Él no se sentía solo, a pesar que pastoreaba las ovejas solo, a pesar que estaba en un campo solo, pastando las ovejitas. Él sabía que Jehová era su pastor y que nada le iba a faltar. La grandeza de David consistía en conocer a su Dios. Y sabes también, en adorar a Dios. La grandeza de David era poder tomar una arpa, que era un instrumento musical, es un instrumento musical, y poder tocar una alabanza a su Dios. Esa era la grandeza de David. La grandeza de David no consistía en que era un rey y peleaba batallas y ganaba batallas y se ponía unos vestidos hermosos, reales, una corona real. La grandeza de David consistía en poder adorar a Dios. Cuando empezamos a ver todas estas cosas y cuando empezamos a saber que la grandeza de un hombre y de una mujer no consisten en nuestros bienes, sino que consisten en conocer a Dios, sino que consisten en poder adorar a Dios. ¿Qué nos impide que adoremos a Dios? Si tenemos una boca, ¿qué nos impide que podamos cantar salmos a su nombre? Si tenemos una voz que podemos abrir cuando nosotros queramos, en la mañana, en la noche, en la madrugada, a la hora que sea, ¿qué nos impide que adoremos a Dios? La grandeza de David consistía en poder humillarse a la grandeza de su Dios.